Vivimos en un tiempo en que, en general, el cristianismo se ha vuelto un cristianismo muy light. En muchos países que antes eran cristianos, por ejemplo, los templos se volvieron museos. Las personas ya no van más a las iglesias. Es muy triste. La ciudad de la Reforma, Wittenberg, Alemania, tiene dos iglesias, la iglesia de Santa María y la iglesia del Castillo. Ambas son museos, no hay nada ahí. Nosotros tenemos un trabajo, pero es al lado, con una salita. Las iglesias están vacías. Bueno, Marta estuvo allá, ¿no? Y Gustavo también. No había nadie. Hay unas hermanas monjas que hacen algo por ahí, sí, pero no hay una congregación. Todo Wittenberg tiene solo 9% de cristianos. No estoy hablando de luteranos, en general, todos juntos, 9%. La cuna del cristianismo, no hay cristianos casi. Y en contrapartida, podríamos hablar mucho de eso, pero la contrapartida de este punto, de que hay un cristianismo light, flojo, emergente, desapareciendo, la contrapartida es que tenemos un mundo muy bélico en contra de la fe cristiana. Entonces tenés un ejército muy armado atacando y un ejército con armas obsoletas, con olor a vela y ceniza. ¿Cuál será el resultado de eso? Y el ataque viene por todos los lados, ¿no? ¿Alguien vio o está escuchando hablar de la película Conclave? ¿Conclave? Es una película que ataca muy duramente el Vaticano. Y como luteranos podríamos decir, bien ahí, ataquen al Vaticano, que vengan a nosotros. No, cuando atacan a la iglesia, atacan a todos nosotros. ¿Habrá problema en el Vaticano? No sé, no nos toca juzgar a nosotros, pero no están atacando solo al Vaticano, están atacando la cristiandad y están atacando a Dios en esa película. La misma existencia de Dios es cuestionada. Y antes estaba el código da Vinci y antes otro, y de tiempos en tiempos vienen y nos dan un palo tremendo, ¿no? Los ataques vienen por las relaciones interpersonales, en las escuelas, en el trabajo, por donde vamos, en la radio, en la política, en la tele, los medios de comunicación. Y nosotros los cristianos, tranqui, parece que no nos embanderamos y nos callamos. ¿Por qué nadie intenta hacer una película de Conclave de los musulmanes? Hagan y van a ver qué pasa. Y no estoy incitando a poner bomba, pero mira cómo somos. No nos importa, porque de verdad quizás no nos duela. En la época del Imperio Romano, hasta el tercer siglo y medio, hasta el cuarto siglo, la iglesia fue muy perseguida. Y Jesús sabía que sería así. Y Jesús dice una palabra que a ellos les sonaba todos los días, a esos cristianos perseguidos, que es los dos versículos de Mateo 10, 32 a 33. ¿Quién tiene ese texto y quiere leerlo? ¿Todos escucharon?
Más fuerte, Mati. Ponte parado y mira hacia allá. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre Celestial. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también me negaré delante de mi Padre Celestial. ¿Todos escucharon? Sí. Gracias, profesor de filosofía. Muy bien. Así se habla en la clase. Bueno, entonces, esto es clarísimo. Cualquiera que confiese a Jesús delante de los hombres, Jesús también lo confesará delante de su Padre. Y cualquiera que lo niegue será negado. Y esta confesión era tenida en cuenta por los primeros cristianos y lo hacían, no importa lo que pasara. Entonces el emperador mandaba a sus soldados a encontrar a los cristianos y les obligaba a decir no a Cristo y arrodillarse y adorar al emperador. Y los cristianos no se arrodillaban y decían solo Cristo. Croce, quizás te sentás de este lado acá porque esto va a costar una cámara. Gracias. No, por nada. Entonces, esto para el emperador era idolatría, porque él era el único Dios y ellos estaban adorando a otro. Era una herejía y por eso muerte a los herejes. Los primeros cristianos eran herejes considerados por el imperio. Y cada emperador mataba más cristianos que el otro hasta llegar al loco del Nerón, que decidió incendiar Roma con antorchas humanas. Y hacía festivales y todo con sangre horrible. Y el resultado de eso es que la iglesia nunca creció tanto como aquellos días de Nerón. Y Nerón termina su vida diciendo, esto es una plaga. Cuanto más sangre se derrama, más aparecen. La sangre de los cristianos es como semillas de yuyos. La iglesia perseguida. Después de Constantino, la iglesia se volvió una iglesia estatal, la iglesia oficial. Y al mismo tiempo que eso trajo paz, también trajo mermar, una comodidad, falta de mártires, falta de ejemplos, está todo hecho. Con el pasar del tiempo, el cristianismo se volvió, sí, en gran medida una institución y simplemente muchos nacían, vivían esta fe de rutina hasta morirse y ya está. Pero la iglesia sin desafíos, sin pruebas, sin tentaciones, se volvió una iglesia con el tiempo fría y corrompida, corrupta. Especialmente en la Edad Media, la Edad de las Tinieblas. Siglo XI al siglo XV y XVI, donde viene la reforma. Entonces, ¿qué tiempo vivimos nosotros? Vivimos en un tiempo en que el Estado es parecido con Constantino o es un poco más parecido con lo anterior. ¿Qué piensan? Estamos en el medio. Entonces la persecución también pasa por eso, por los ritos sanguinarios que hacían también, ¿no? En fin, lo que
vemos de trazos de persecución en nuestra sociedad uruguaya. Quizás no se compare a lo que sufrieron ellos allá, pero sí hay persecución. Sentimos, vemos en el día a día. Pero eso no de todo está mal. No es todo mal cuando pasa, ¿no? Y la misma Biblia lo dice. ¿Quién tiene el texto de Santiago 1:2? ¿Quién tiene? STG. Alguien que no esté mirando el papelito lo tiene seguro. Santiago. Pancho tiene, sabía. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Ahí va. Y sigue ese texto, ¿no? Es muy bonito. No vamos a leerlo todo, que es muy largo. Pero miren, los desiertos, las pruebas, son lugares de crecimiento. Los desiertos son lugares de crecimiento. Si miras para atrás en tu vida, los desiertos más grandes que pasaste, esos desiertos te hicieron crecer. Otro texto, San Pedro diciendo, San Pedro 1:6-9. ¿Quién tiene ese? Marta. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. ¿Ustedes consiguen identificar en la calle quién es cristiano y quién no es cristiano? ¿Hay diferencia? No, ninguna. Son todos iguales. No hay diferencia. ¿Cómo Dios ve o cómo Dios muestra? ¿Cómo Dios identifica para el mundo los cristianos? Dos formas. En las pruebas y en el amor. Las pruebas depuran el cristiano como el fuego depura al oro. El amor revela algo supremo. Mira cómo se aman, decían los griegos y los romanos. Era la identidad de los cristianos. Se amaban, se perdonaban, practicaban el amor. Y esta práctica del amor se da también por las palabras, la confesión de fe. ¿De dónde viene mi amor? Amo porque Él me amó primero. Entonces, esta confesión de fe que es vista, no es solamente para la apariencia, pero es la identidad y marca algo en ti. Tú eres un salvo. Ya estás salvo en Cristo Jesús. Y es exactamente eso lo que Pablo va a decir en el texto de hoy. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Quién tiene? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Confesión con la boca que el Señor Jesús es tu Señor y crees esto en tu corazón, serás salvo. Tengo en mi casa un pequeño zoológico y Marta me odia mucho en los días que viajo porque muchas veces viene a cuidar mi casa y tiene perros, gatos, peces y estoy pensando en traer un cocodrilo también.
El tema es que en mi casa yo a veces quedo mirando la gran diferencia que hay entre un perro y un gato. Es interesante. Ustedes, si tienen gatos y perros en casa, uno de los dos me pueden ayudar. Pero son dos seres muy distintos. El gato siempre tiene un aire de superioridad, ¿no? Nunca vas a dejar un gato triste. Él está por arriba de ti. El perro, si lo rezongas, ¿qué hace? Se agacha y humildemente reconoce su error. Queda triste. El perro, cuando viene alguien, en casa no tengo timbre, mi timbre es Fiona. Ella tiene una forma de ladrar exactamente para personas y otro para perros. Y cuando alguien está en el portón, reconocemos 100% que es una persona, porque ella ladra de aquella manera. Y si la persona se aventura a entrar, lo empuja para afuera. Ella defiende su casa. Por eso, en asaltos o robos muchas veces el perro está muerto, porque lo matan. ¿Ustedes ya vieron algún gato muerto por un asalto? No, porque el gato se va y vuelve 3, 4 días después. Mira, robaron acá. No puede ser. ¿Qué pasó acá? No tiene nada que ver. No asume. No se identifica. El gato nunca defiende su hogar. Hoy vivimos un cristianismo un poco parecido con los gatos. Mira, está terminando la iglesia, la casa de Dios está terminando. ¿Qué tengo que yo con eso? ¿Lo defiendo? ¿O simplemente observo? ¿Dónde está mi confesión personal en medio a este desierto? Y es una palabra dura la de Pablo en esta mañana. Dice que en el ámbito de la fe, el que no confiesa a Jesús con su lengua y lo defiende, no será salvo. En el versículo 10, Romanos 10:10 sigue. ¿Alguien tiene ese texto? Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Hay dos formas de fe. En latín es la fidesque y la fidesquai. Una es la fe que se cree en el corazón y la otra es la fe que se confiesa con la lengua. La fe que se confiesa en el corazón es una fe pura, dada por Dios, y es Dios la derrama, ¿tá? Dios la da puramente, con una doctrina pura, con una confesión pura, es Dios dándola. La otra es la fe que tú confiesas, que a veces tiene sus desvíos, sus fallas, y a veces es silenciada por el mundo. A veces esta confesión cambalea y tú no tienes coraje de decirla. Y es peligroso eso, porque tu confesión de fe no fortalece solamente la fe de otro, pero fortalece tu fe. El sermón que yo estoy ahora predicando, lo leí para mí, lo escribí para mí y lo prediqué para mí unas 10 veces. El primero para mí. Y qué bueno es escucharnos. A veces cuando leemos para la universidad, por ejemplo, no sé si ya practicaron eso, leer en voz alta. Hablar y escuchar lo que estás leyendo. El culto es eso. Es hablar nuestra fe, la palabra viva que entra por el oído y alimenta nuestra fe. Pero no debe terminar acá. En tu casa debes seguir. Ora, lea la palabra con un hermano o con tu familia o con quien estés cerca. Esta es la forma que Dios usa para retroalimentar tu fe. Y especialmente cuando das testimonio de esta fe a alguien que no cree,
o que está lejos de Cristo, y ves cómo esta persona es transformada delante de tus ojos, esto es fantástico. Y no apenas ella está siendo transformada, pero tú te estás reafirmando en tu fe. El valor de la palabra es visible. He vivido experiencias y he compartido en los últimos tiempos con ustedes de cosas fantásticas, así, de personas que estaban llorando y le hablé de Jesús, de su amor, y la persona delante de mis ojos empezó a cambiar. Y hasta hoy me escribe. No duden de hablar de Jesús. Y no tienen que ser doctores en teología, tienen que hablar lo simples. Jesús murió por ti, Él te ama, Él está contigo, no estás solo. Hablen de Él. En el Evangelio de hoy vemos un Jesús siendo tentado por Satanás, y Él es tentado de las 3 formas más bajas posibles. Le ofrece comida a alguien que está hambriento, 40 días sin comer. Le ofrece una carrera de suceso, poder, para quien está empezando su ministerio. ¿Se acuerdan que la semana pasada fue el bautismo de Jesús? Estamos iniciando el ministerio. Prometer glorias delante de Dios es el camino más rápido, decía Hans a los jóvenes del viernes. Daría de más para Jesús no tener que percorrer todo el sufrimiento, escaparse de la cruz. Riquezas para quien no tiene dónde recostar su cabeza. Está de más esas tentaciones del diablo, ¿no? Eso nos muestra algo clarísimo, hermano. El diablo tenta donde tú tienes tu punto más débil. No tienes que contarme cuál es, tú sabes, pero es ahí donde es tu aguijón. Jesús resistió a las pruebas. Y todo esto lo hizo no por Él, pero lo hizo por ti. Escuchen bien, lo hizo por ti y por mí. Y esta es la gran noticia de esta mañana. Jesús venció el diablo, y no venció por Él mismo, porque Él ya era más que vencedor. Él venció por ti, para que tú no estés más esclavizado por sus amarras, por sus pruebas, por sus tentaciones, y para que tengas perdón cuando caigas. Hebreos 4:15. ¿Quién tiene? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Está impresionante tu español. Muy bueno. Muchas gracias. Más claro imposible. Él es nuestro sumo sacerdote y que se encarnó por nosotros y padeció por nuestras debilidades. Esto da otro tono a todo esto. ¿Por qué? Si las tentaciones de Jesús que Él venció fueran apenas un ejemplo para ustedes y para mí, hoy saldríamos de esa iglesia todos con la cabeza baja como un perrito. Porque nosotros no podemos vencer al diablo solos. Y el diablo sabe dónde agarrarte. Y tiene mucha experiencia, miles de años. Si esto fuera apenas un ejemplo, estaríamos tristes. No tendríamos motivo para alegrarnos. Pero Él lo hizo por nosotros. Y entregó esto como un regalo para nosotros. Y más que esto, en medio a tus pruebas, Él promete que estará con ustedes. Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días, creo que leí el texto de alguien ahora, hasta el fin de los tiempos. Lucas 4:18 y 19, ¿quién tiene eso? Lucas 4:18 a 19. ¿Nadie? ¿Alguien que no está mirando el papelito? ¿No?
Ok. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, Jesús dice, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pecadores, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y esto es el Jesús que está en nosotros. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, ¿quién tiene para repetir? ¿Qué pasó con los textos? Las 3 tentaciones que venció Jesús en verdad simbolizan todas estas formas de tentaciones. En tu vida, el preferir los bienes materiales en lugar de Dios, la búsqueda de los placeres de la carne en vez de Dios, los riesgos, aventuras, en lugar de seguir sus mandamientos, el ponerse en el lugar de Dios, el querer ser su propio Dios y no dejar Cristo vivir en nosotros. Ahora, queridos hermanos, el diablo jugó más bajo todavía porque él usó algo muy engañoso. O sea, engañó de una forma muy sutil. Él usó la palabra de Dios. Eso hay que tener mucho cuidado también. Muchas veces, diablos podrán usar la misma palabra para engañar. ¿Y cuál es el secreto para eso, hermanos? Para no dejar caer en eso o no caer en eso. Conocer la palabra. Tienes que conocer la palabra. Si no, el pastor Cristian, el pastor André van a decir cualquier cosa y ustedes van a creer. Y no es así. Tienen que comprobar con la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios es como una espada, dice Pablo. Ella es tu defensa. No la dejes en tu casa, no la dejes bajo la cama, no la dejes escondida. Tenla siempre envainada en ti, presente. Quizás una práctica interesante para Cuaresma y un desafío para los jóvenes ahí que hizo Hans es de memorizar versículos bíblicos durante Cuaresma, conocer más la Biblia. Tú puedes hacer otras cosas, usar el tiempo de forma distinta, lo que te ayude a conectarte más con Dios, quizás un ayuno, no de 40 días, pero de una comida, lo que tú quieras, tenés tu libertad. Pero especialmente fortalécete en la palabra de Dios. Porque delante de este mundo bélico que vivimos y de una debilidad de nuestra carne y de nuestra fe muchas veces y de un diablo que tiene miles de años de experiencia, no te aventures a coquetear con el mal. No quede dando mucha conversación al diablo en tus desiertos. No intentes enfrentarlo, vas a perder. No pierda tu tiempo luchando con tus problemas y con el diablo solo. Usa tu tiempo de forma proactiva. Relaciónate más con Dios, el que ya venció el mal por ti en tu lugar y te lo regala. Las 3 tentaciones de Jesús son de verdad los 3 primeros mandamientos. Y con eso termino. Miren eso. Deuteronomio 5:7. ¿Quién tiene? Sí, dale, Clau. No tendrías dioses ajenos delante de mí. Gracias, Clau. No ponga nada en el lugar de Dios. No tengas dioses ajenos en lugar de mí. ¿Qué mandamiento es esto? Primero mandamiento. Era lo que el diablo quería hacer. Ponerse en el lugar de Dios. Deuteronomio 6:13. ¿Qué mandamiento es este? El segundo. El diablo quería que adorara
que usar, invocar el nombre del diablo. No puedes poner nada en el lugar de Dios, ningún bien material, ni tu vida, ni de nadie delante del Señor. Y tercero, Deuteronomio 5:12. Observarás el día del reposo y lo santificarás. ¿Qué es el día del reposo? El domingo. En el Antiguo Testamento era el sábado. Hoy vivimos el domingo. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte y resucitó. Santifique el día al Señor. Venga a escuchar su palabra, alimentarse de la Santa Cena e invita a otros que no saben de eso, que están hambrientos. ¿Saben por qué tienen que volver siempre de vuelta y yo también? Porque miren cómo termina el Evangelio de hoy. ¿Quién tiene ese versículo? Lea de vuelta, por favor. Capítulo 10, versículo 13. El versículo 13. Ajá. Sí. Si no tienen, vamos a escuchar en conjunto. Dice así: cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por un tiempo. No crean que ese tiempo es muy largo. Ese tiempo puede terminar cuando salgas de la puerta. O 5 segundos, o el lunes, o el martes, pero tu batería se va enfraqueciendo. El diablo te la va desgastando. Entonces, ¿cuál es el secreto? Vuelva a reconectarte. Vuelva a cargarte de vuelta en esto. Observarás el día de reposo y lo santificarás. Este texto nos enseña 2 grandes verdades y con eso termino. Lo primero, Cristo ya venció el diablo por ti. Segundo, Él te da un tip muy importante. Tienes que usar la palabra, tienes que alimentarte de ella, tienes que conocerla, tienes que meditarla, tienes que ponerla en práctica en tu vida y tienes que predicarla. Tú eres un sacerdote de Cristo, cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son sacerdocio de Dios, nación santa elegida exclusivamente para los propósitos de Dios. Hablen de Cristo y esto los mantendrá firmes en la fe. Es como si fuera el gym, la academia, el gimnasio del alma. Hablar de Cristo fortalece las musculaturas de tu alma. Hablen de Jesús, de la fe y de lo que hizo por ustedes. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén.